Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Imagino que inquietos, pues ya estamos entrando en la recta final del año. Hoy tenemos una clase, digamos, un tanto teórica, pero que les va a servir para comprender cosas que escuchan en la vida cotidiana. Así que espero les sea interesante. Chicos, como siempre les digo, la idea no es que copien todo lo que aparece en las diapositivas, sino que entiendan el contenido y recojan en sus cuadernos aquello que es importante. Sin más, empecemos entonces. Cualquiera de ustedes en un futuro buscará un trabajo en alguna empresa y tal vez, no sé, se vaya al extranjero como muchos jóvenes hacen en la actualidad en busca de una oportunidad laboral. Cuando hablamos en la segunda unidad sobre las distintas situaciones económicas que se nos pueden presentar en nuestro trayecto a través de los años, analizamos a profundidad un elemento crucial, el dinero. Julio Henry Mars, más conocido como Groucho Marx, fue un actor, humorista y escritor estadounidense quien tuvo una frase que se hizo popular y que quiero compartirla con ustedes. Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero, pero cuestan tanto. Y así mismo es. Recordemos que el dinero se define como todo medio de pago generalmente aceptado que puede intercambiarse por bienes y servicios. En efecto, hoy vamos a aprender cómo evolucionan los precios y a estudiar las medidas que llevan, digamos, a cabo las autoridades para mantenerlos controlados. Además, estudiaremos el interés, es decir, ese porcentaje que nos piden cuando nos dejan dinero prestado, así como las consecuencias que tiene para la economía que dichos intereses suban o bajen. Sin más preámbulos, muchachos, sean bienvenidos a su clase de economía. En nuestro segmento chismoso les traigo un dato económico histórico. Tras lo que se denominó el crack de 1929, cerraron más de 4.200 entidades bancarias. Asimismo, chicos, la crisis del 29 no solo afectó a los Estados Unidos, sino que transformó la vida de gran parte del mundo. Por ejemplo, hubo familias enteras arruinadas, hubo suicidios masivos, quiebras bancarias y en base a esto cerraron más de 4.200 entidades bancarias, dejando sin fondos a quienes en ella tenían sus ahorros. Qué triste, ¿verdad? Y bueno, espero que les haya gustado nuestra curiosidad. Pasemos entonces a nuestro contenido. Me gustaría hacerles una pregunta sobre la palabra que vemos en nuestra diapositiva, intereses. ¿Alguien sabe qué significa? ¿Alguno de ustedes puede definir qué son los intereses? En lo que piensan un poquito les comento que no siempre se ha visto bien cobrar intereses por prestar dinero. Tanto Aristóteles como los escolásticos, que adoptaron siglos después sus ideas, lo condenaban de acuerdo con la tradición o moral cristiana, que consideraba que era de usureros cobrar intereses a cambio de prestar el dinero. Sin embargo, los judíos no tenían esa restricción. De hecho, muchachos, puedo decirles que las primeras familias de banqueros eran precisamente judíos. Entonces, ¿pensaron en algo? Los ayudo. Podemos definir a los intereses como el precio que tienen que pagar quienes reciben dinero prestado y al mismo tiempo la remuneración que obtienen quienes realizan el préstamo. Les repito para que tomen el apunte. Es el precio que tienen que pagar quienes reciben dinero prestado y al mismo tiempo la remuneración que obtienen quienes realizan el préstamo. En resumen, el interés es el precio del dinero. En base a esta definición, podemos decir que el interés compensa a quien presta el dinero por tres razones. La primera es asumir un riesgo, ya que siempre existe la posibilidad, aunque sea mínima, de no recuperar la totalidad del dinero prestado, y esto se denomina prima de riesgo. La segunda razón es renunciar al disfrute y uso de ese dinero durante el tiempo que se mantenga el préstamo, que eso sería el interés propiamente dicho. Y en tercer lugar tenemos la posible pérdida de poder adquisitivo, pues si suben los precios a lo largo del periodo que dura el préstamo, esto es lo que vamos a denominar prima de inflación. Por ello, chicos, el interés es igual a la suma del interés propiamente dicho,
de la prima de inflación y de la prima de riesgo. Cuando un banco nos cobra, por ejemplo, un interés del 5% por un préstamo que nos concede, está teniendo en cuenta estas tres razones. Una vez que sabemos qué son los intereses, podemos analizar sus consecuencias o efectos en base a dos escenarios posibles, si son altos o si son bajos. Por ejemplo, si los tipos de interés bajan, se produce un estímulo en la economía debido a que resulta más económico pedir dinero prestado y en consecuencia la gente se anima a pedirlo. Esto implica que aumente el consumo que realizan principalmente las familias, que aumenten también las inversiones que llevan a cabo sobre todo las empresas y que, como resultado, la economía crezca. También puedo decirles que al incrementarse el consumo y la inversión suben los precios, es decir, se genera inflación. Por otro lado, si los tipos de interés suben, se ralentiza la economía, o sea, todo lo contrario. Si suben los tipos de interés, es más caro pedir dinero prestado. Las familias no se endeudarán para, por ejemplo, comprar un electrodoméstico nuevo o irse de vacaciones, ya que resulta más caro devolver el dinero conseguido. Por la misma razón, las empresas invierten menos, dado que resulta más difícil conseguir los recursos con los que llevar a cabo sus proyectos. Por ambas razones, la economía se frena y con ello los precios disminuyen. Podemos, por tanto, asociar intereses altos con precios que caen e intereses bajos con precios que suben. Y eso es importante, muchachos, así que esa notica recójanla en sus cuadernos. A continuación vamos a analizar un término que ya conocemos de clases anteriores. ¿Quién lo recuerda? ¿Qué es la inflación? Como ya lo hemos definido, es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios que existen en una economía, medible y observable mediante la evolución de algún índice de precios. Les repito para que tomen el apunte. Es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios que existen en una economía, medible y observable mediante la evolución de algún índice de precio. Es preciso resaltar dos características de este crecimiento. Es continuo, es decir, los precios deben subir continuamente, ya que si se produce una subida aislada y no vuelven a subir más, eso no se considera inflación. Es generalizado, porque necesitamos que suba la mayoría o al menos una parte representativa de los bienes y servicios de una economía. Si solo sube el precio de un bien aislado por un motivo en concreto, por ejemplo, imaginemos que se dispare el precio de los tomates por una mala cosecha, eso no se considera inflación. Si bien el problema de la inflación ha estado presente desde siempre, se convirtió en algo normal y objeto de política a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya que junto al desempleo constituyen dos de los principales indicadores del denominado estado de bienestar que abordamos en esta unidad. Antes de seguir hablando de la inflación, de su medición, de sus efectos, así como de las políticas antiinflacionistas, existen una serie de conceptos relacionados con el término inflación que merecen la pena definir. Mi idea, chicos, es que los lean y que los entiendan, no que se los aprendan. Es para que ganen en conocimiento, pues quizás algunos de estos términos lo han escuchado y no conocen su significado. También aquí les voy a dejar según su importancia, la magnitud o cifra que alcanza la inflación, la siguiente clasificación de Paul Samuelson y William Nordhaus. Ellos definieron concretamente lo que se considera como inflación moderada, la que es galopante o la famosa hiperinflación, cuando el valor de la inflación es mayor al 100%. Una vez que hemos visto los conceptos relacionados con la inflación, vamos a volver a la misma para ver cómo podemos calcularla o medirla a través de un índice de precios. ¿Saben ustedes lo que es un índice de precios? ¿Lo han escuchado mencionar? Pues podemos definirlo como la media de los precios de los diferentes artículos existentes en una economía.
Les repito para que tomen el apunte. Un índice de precios es una media de los precios de los diferentes artículos existentes en una economía. Existen diferentes índices de precios para medir la inflación, si bien el más utilizado es el índice de precios de consumo. Chicos, una vez calculado el índice de precios de consumos, la tasa de inflación de un año, digamos X, se calcula según la siguiente fórmula, que viene dada por dos variables, o sea, el índice de precios del año en curso, el que llamamos X, y el índice de precios del año anterior, que lo vamos a definir como X-1. La tasa de inflación puede dar un resultado positivo, en cuyo caso los precios han crecido en el periodo analizado. Puede ser negativa, en tal caso los precios decrecen y lo denominamos inflación negativa o deflación. Y puede darnos un resultado exactamente igual a cero, que si bien no es habitual, significaría simplemente que los precios no han variado en el periodo estudiado. El IPC es un indicador económico producido por el INE, que mide la variación mensual de precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares chilenos en 15 capitales regionales y sus zonas conurbadas. Este indicador se utiliza para el cálculo de la inflación y habitualmente su evolución se utiliza como proxy de costo de vida, lo que permite la indexación de contratos en el tiempo. La medición del IPC se rige por estándares internacionales de alta calidad y que utilizan países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Su confección se realizó en base a las mejores recomendaciones del Manual Internacional de IPC, elaborado por instituciones tales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial, entre otros. Una de las principales características es la utilización de la Clasificación Internacional del Consumo por finalidades. Para calcular el IPC, el INE consulta cada mes miles de precios de cientos de productos que integran la canasta de consumo de los hogares. Para esto, un grupo de encuestadores registra los precios en establecimientos comerciales, desde almacenes de barrio y ferias hasta supermercados y grandes tiendas. También investigan en bombas de bencina, colegios, universidades, farmacias, servicios médicos y ferreterías, entre otros. Asimismo, consultan en hogares particulares valores pagados por arriendo o servicio doméstico. Como medidor de inflación, su comportamiento impacta en la política monetaria del Banco Central de Chile. Es utilizado en el cálculo de la unidad de fomento UF y la unidad tributaria mensual UTM. Este indicador se utiliza masivamente para reajustar arriendos, créditos, pensiones alimenticias, sueldos y salarios y diferentes contratos públicos y privados. Además, permite reajustar diversas tarifas reguladas por la autoridad como electricidad, agua y locomoción colectiva, entre otros. El índice y sus variaciones se publican mensualmente los primeros 8 días de cada mes según un calendario establecido al comienzo de cada año y disponible en el sitio web del INE www.ine.cl. En cada oportunidad se da a conocer el índice a la opinión pública a las 8 horas. Muchachos, como en casi todos los temas de la economía, cosa a la que ya estamos acostumbrados, existe cierta discrepancia entre los economistas sobre las causas que originan la inflación. Les propongo ver muy brevemente, para que adquieran conocimiento en las teorías existentes. Vale aclarar que ninguna de ellas será útil para explicar la inflación en todos los países ni en todos los momentos. Pero, tradicionalmente, la inflación se ha explicado desde dos puntos de vista. El primero es la inflación de demanda. Según estas teorías, el factor clave para explicar la inflación es la demanda agregada, la que vimos en clases pasadas. Así, si en una economía se produce un aumento de la demanda agregada porque aumenta el consumo, la inversión, el gasto público o las exportaciones netas, recuerdan que esas son las variables que componen la fórmula de la demanda agregada, entonces el resultado del aumento de dicha demanda será la elevación de los precios. En segundo lugar, tenemos la inflación de costos. Según esta teoría, el factor clave para explicar la inflación no es la evolución de la demanda, sino de la oferta.
En efecto, y para que se entienda, el empresario que es quien ofrece bienes y servicios puede ver cómo aumentan sus costos, dígase mano de obra, materia prima, el combustible, y no queriendo renunciar a sus beneficios va a elevar los precios. De esta manera, la inflación no tiene nada que ver con el comportamiento de la demanda de los consumidores, sino con el comportamiento de las empresas o de la oferta. Paul Samuelson, en su manual de economía, escribió un epígrafe completo titulado Los dilemas de la política antiinflacionista, señalando que reducir la inflación puede acarrear unos costos en términos de producción o desempleo que la sociedad no quiere asumir. Por ello, en ocasiones las políticas no van encaminadas a reducir la inflación, sino a contenerla en unos niveles moderados. Pero, ¿qué políticas se pueden llevar a cabo para controlar la inflación? ¿Se les ocurre alguna? Aplicar una u otra política va a depender de cuál consideremos que sea la causa. Por ejemplo, si pensamos o consideramos que tenemos delante una inflación de demanda, en este caso, el gobierno llevará a cabo una política fiscal contractiva, estudiada en la clase anterior. Para tratar de contraer la demanda, válida la redundancia, aplicará diferentes recortes y aumentará los impuestos. Dado que desde un punto de vista social son especialmente difíciles los recortes, digamos, en el tema de salud o en la educación, la mejor vía en caso de tener que aplicar una política fiscal contractiva parece ser un aumento de la recaudación, con lo que se consiguen los ingresos pertinentes y una disminución de la demanda agregada en la medida en que los ciudadanos tienen menos recursos con los que poder efectuar su demanda. Por otro lado, chicos, si consideramos que tenemos delante una inflación de costos, en este caso se llevan a cabo políticas de rentas. ¿Cuáles son estas? Pues se definen como aquel conjunto de normas referentes a la evolución de todo tipo de rentas compatibles con la estabilidad de precios. En resumen, se trata de una intervención directa de las autoridades en el establecimiento del nivel de precios. Llegados a este punto, solo me queda preguntarles, ¿cuáles efectos ustedes creen que tenga la inflación? Les puedo decir que cuando la inflación es esperada y las instituciones se han adaptado para compensar sus efectos, los costos de la inflación son la incomodidad de tener que acudir a las instituciones financieras a recoger dinero con mayor frecuencia y los costos derivados de tener que actualizar las listas de precios. Pero cuando la inflación no es prevista, muchachos, o las instituciones no logran ajustar su comportamiento, entonces los efectos son mayores. Puedo decirles que los trabajadores pierden poder adquisitivo y para evitarlo presionan para aumentar el salario nominal y de esta forma mantener el salario real. Por su parte, las empresas prevén una subida de costos salariales y si pueden aumentan los precios y esto es lo que se llama en economía como la espiral salarios-precios. También se produce mayor presión fiscal en aquellos impuestos progresivos, por ejemplo, el global complementario que vimos en la clase. Pues una persona que vea que su renta aumenta en la misma cuantía que la inflación puede saltar a tramos impositivos superiores y tener que pagar más cuando su renta real es la misma. La inflación también encarece las exportaciones y nos hace menos competitivos, ya que al aumentar nuestros precios y suponiendo que lo hacen a mayor ritmo que los precios de otros países, nuestros productos resultan menos competitivos que el resto, o sea, se encarecen y las exportaciones disminuyen, lo que provoca un descenso en la actividad económica que además genera desempleo. También se produce incertidumbre, dado que los diferentes agentes se ven afectados, lo que frena el consumo y las inversiones e implica también un aumento del desempleo. La inflación beneficia a los prestatarios y perjudica a los prestamistas, ya que estos últimos nos dejan un dinero que nos cobran con un interés que compensa la subida de precios y le permita ganar un margen. Pero si los precios suben más de lo esperado, cuando el prestatario devuelve el dinero, el prestamista puede haber perdido su margen de ganancia o incluso poder adquisitivo. Y por último,
también perjudica a los pensionistas y empleados públicos. Estos dos colectivos tienen escaso poder de negociación y las continuas subidas de la inflación hacen que pierda poder adquisitivo. Y hasta aquí nuestro encuentro de hoy. En resumen, si bien algunos ganan y otros pierden con la inflación, la economía global, vista conjuntamente, sale perdiendo, y por eso los gobiernos aplican diferentes políticas para tratar de controlarla. Generalmente serán políticas de corte fiscales y monetarias contractivas y políticas de oferta que reduzcan los costos de las empresas. En la diapositiva les dejo para que conozcan cómo afecta a los diferentes agentes la incertidumbre causada por la inflación de las que le comentaba anteriormente. También les dejo una breve actividad para que respondan en sus cuadernos ahora que conocen qué es la inflación y la deflación. Les mando un beso grande y hasta la próxima.